Shalom a todos, qué bueno que podemos encontrarnos una vez más para nuestro estudio del Bet Midrash. Hoy nos toca la lección número 8, que corresponde a la semana del 15 al 21 de noviembre. Y el título es muy potente, Gigantes de Fe, Josué y Caleb. Y para arrancar, quiero plantear una pregunta que de verdad es el centro de todo este estudio. ¿Qué es lo que ven nuestros ojos? ¿Nos quedamos fijos en los gigantes? ¿En los obstáculos que parecen insuperables? ¿O logramos ver más allá, hacia la promesa que Adonai nos ha hecho? Miren, esta no es una pregunta nueva. Es exactamente la misma encrucijada que enfrentó Israel justo en la frontera de la tierra prometida. ¿Y la respuesta que dieron? Bueno, esa respuesta definió su destino por completo. Muy bien, entonces, viajemos un momento en el tiempo. Vamos a Cades Barnea. Traten de imaginar la escena. Hay una tensión, una expectativa increíble en el aire. Los 12 espías, recuerdan, uno por cada tribu, acaban de volver. Han estado 40 días fuera, recorriendo, explorando la tierra de Canaán. Ahora, todo el pueblo está ahí, reunido, esperando, ansiosos por saber. ¿Es verdad lo que nos dijeron? ¿La tierra es tan buena como Adonai prometió? Y más importante aún, ¿de verdad podremos conquistarla? Y de repente llegan los informes, y son completamente opuestos. Es como escuchar dos historias de dos mundos distintos. Por un lado, tienes a 10 de los espías pintando un cuadro terrible, desolador. Dicen, sí, la tierra es increíble, fluye leche y miel, pero está llena de gigantes. Las ciudades tienen murallas que llegan hasta el cielo. Su conclusión es brutal. Nos veíamos a nosotros mismos como langostas y así nos veían ellos. Pura parálisis por el miedo. Pero entonces se levantan Josué y Caleb, y su perspectiva es otra cosa. Ojo, ellos vieron los mismos gigantes, las mismas murallas. La diferencia es que sus ojos no estaban puestos en el problema, sino en el poder de Adonai. Su informe, ese sí que es un informe de fe. Y aquí es donde hay que detenerse a admirar la valentía de Caleb. Piensen en el ambiente. El pueblo empieza a llorar, a desesperarse, el pánico se está contagiando. Y en medio de todo ese caos, se alza la voz de Caleb, firme, con una confianza que parece de otro mundo, y dice, «Ciertamente subiremos y la tomaremos, porque podemos más que ellos». Fíjense, él no dice, no hay gigantes, él no niega la realidad, pero su fe en la promesa de Hashem es infinitamente más grande que cualquier gigante. Es una declaración de fe, tremenda, justo cuando la mayoría ya estaba rendida a la incredulidad. Y la reacción del pueblo fue un auténtico desastre. En vez de tomarse de la fe de Caleb, se dejaron arrastrar por el pánico colectivo. La gente empezó a gritar, a llorar, a acusar a Moisés y a Aarón. Para esto nos sacaron de Egipto, para morir en el desierto. Es que aquí se ve clarísimo el peligro de la incredulidad. No es solo desobediencia, es que la cosa escaló. La multitud se puso tan furiosa que querían apedrear a Caleb y a Josué. Imagínense, llegaron al punto de decir, nombremos un nuevo líder y volvámonos a Egipto. Querían volver a ser esclavos. Increíble. Pero en medio de todo ese caos, de esa rebelión, dos hombres no se movieron ni un centímetro. Se mantuvieron firmes. Y la pregunta es, ¿qué tenía Caleb que lo hacía tan diferente? ¿De dónde sacaba esa fuerza, esa convicción? Bueno, la respuesta nos la da Adonai mismo. Así que ahora vamos a enfocarnos un poco en el carácter de Caleb y en la promesa tan especial que recibió por esa fidelidad a toda prueba. Y es que las palabras que usa Adonai para describirlo son clave. No dice mi siervo Caleb el valiente o el que habla bien, aunque lo era. Lo que dice es que en él hubo un espíritu diferente y que me ha seguido fielmente. Esa frase en hebreo es muy potente. Sugiere que su corazón estaba lleno por completo, totalmente dedicado a seguir a Adonai. No era una fe de a ratos, no era una lealtad a medias, era una entrega total. Y esa es la cualidad que Hashem decidió honrar de una forma increíble. Y ojo, que esa fidelidad fue probada, y probada duro. Caleb no vio su recompensa al otro día, ni al otro mes. Tuvo que esperar 45 años, 45 largos años. Tuvo que vivir las consecuencias de la incredulidad de todos los demás, caminar por el desierto, ver cómo toda su generación moría a su alrededor. Y sin embargo, nos dicen las fuentes, nunca, pero nunca, se quejó. Mantuvo su fe intacta, siempre hablando de la misericordia de Adonai. Esperando, hasta que por fin llegó el día de reclamar lo que se le había prometido. Y aquí viene un detalle que es simplemente asombroso. Cuando Caleb por fin se presenta ante Josué para pedir su herencia, ¿saben cuántos años tiene? 85. Pero no llega hablando como un viejito que busca un lugar tranquilo para retirarse. Para nada. Llega y declara, mi fuerza para la guerra hoy es la misma que tenía hace 45 años. ¡Qué declaración! Su fuerza física era un espejo de su fuerza espiritual. Su fe no había envejecido ni un solo día.
Y este es el punto clave. ¿Qué pide Caleb a sus 85 años? Pide Hebrón. ¿Les suena? Claro, era la fortaleza de los gigantes, el hogar de los hijos de Anac, los mismos que habían aterrorizado a la generación anterior. No pidió un campito fácil, un valle ya listo, no. Pidió el reto más grande de todos. ¿Y por qué? Porque quería dejar un testimonio, quería mostrarle a la nueva generación que con Adonai se podía conquistar lo que sus padres, por miedo, vieron como imposible. Eso es una fe poderosa. Pero la historia de la fe de Caleb no termina con él. Su valentía, su confianza en Hashem fue como una semilla que dio fruto, creó un legado, una especie de onda expansiva de coraje que contagió a la siguiente generación. Vamos a ver cómo pasó esto. Resulta que Caleb lanza un desafío. Al que conquiste la ciudad de Debir, le doy a mi hija Axa por esposa. Y ahí salta Otoniel, su sobrino, que claramente tenía el mismo espíritu, y acepta el reto, y vence, conquista la ciudad. Pero la cosa no queda ahí. Axa, la hija, demuestra que es hija de tigre. Heredó la audacia de su padre. No se queda callada con la tierra que le dan, sino que va donde su padre y le pide algo más. Dame también fuentes de agua. ¿Ven el paralelo? Así como Caleb pidió la montaña, el desafío, Axa pidió la bendición, lo que da vida. Un ejemplo de fe, definitivamente, inspira más fe. Ok, hemos hablado mucho de Caleb, pero ahora vamos a girar un poco el foco hacia el otro gigante de la fe que estaba a su lado, Josué. Y si tuviéramos que definir a Caleb por su confianza audaz, a Josué lo definiríamos por su profunda humildad. Hay un detalle en la historia que a veces pasa desapercibido, pero que es importantísimo. Miren, Josué era el líder de toda la nación. Él tenía todo el derecho del mundo a elegir primero, a decir, bueno, esta es la mejor tierra, me la quedo yo. Pero no hizo eso. ¿Qué hizo? Esperó. Esperó con paciencia a que cada tribu, cada familia tuviera su parte. Puso las necesidades de todos los demás por delante de las suyas. Eso es el corazón de un verdadero líder siervo. Alguien que está para servir, no para que le sirvan. Y no solo eso, la ciudad que finalmente escogió para él dice todavía más sobre su carácter. Escogió un lugar llamado Timnat Sera. ¿Y saben qué significa ese nombre? Viene de unas raíces hebreas que significan algo así como la porción que sobra, lo que quedó al final. No fue buscar la ciudad más grande ni el terreno más prestigioso. Se quedó contento con lo que quedaba después de que todos los demás ya tuvieran su lugar. Es una elección silenciosa, pero que grita humildad por todas partes. Y esta actitud de Josué de conformarse con la porción sobrante y además elegir vivir cerca del santuario en Silo nos hace pensar inevitablemente en el anhelo del salmista, ¿verdad? Cuando decía, una sola cosa he pedido a Adonai. El mayor deseo de Josué no era tener la mejor tierra, la mejor recompensa de este mundo. Su tesoro era estar cerca de la presencia de Adonai. Y es que para un verdadero siervo de Hashem, esa es la verdadera herencia, estar en su casa. Entonces, hemos visto estos dos ejemplos de verdad extraordinarios, Caleb y Josué. Pero la pregunta que queda en el aire es, ¿y nosotros? ¿Cómo se cultiva una fe así en nuestra propia vida? Bueno, el estudio ahora nos va a llevar de estos ejemplos históricos a un principio espiritual que es el que hace todo esto posible. Y aquí está el secreto, la clave de todo. No se trata de esforzarse más, de apretar los dientes y decir, voy a tener más fe. No funciona así. La transformación, el cambio de perspectiva para empezar a ver la promesa en lugar de los gigantes, viene de cambiar el foco. La pregunta no es qué tan fuerte miras, sino a quién estás mirando. El cambio real sucede cuando cambiamos el objeto de nuestra atención. Josué y Caleb no se quedaron hipnotizados por los gigantes, fijaron su vista en Adonai. Y hay un verso que nos explica el cómo funciona esto espiritualmente. Dice que, al contemplar la gloria del Señor, somos transformados a su misma imagen. Piénsenlo, nos vamos pareciendo a aquello que admiramos, a aquello en lo que enfocamos nuestra mente y nuestro corazón. Y esto no pasa por nuestra propia fuerza, sino por el poder del Espíritu de Adonai. Es como Moisés, ¿recuerdan? Su rostro brillaba después de estar en la presencia de Hashem. De la misma manera, nuestro carácter se transforma cuando contemplamos el suyo. Y así llegamos al final, y el estudio nos deja con esta pregunta, que es para que cada uno se la lleve y reflexione. Inspirados por estos dos gigantes, por Josué y Caleb, ¿cómo podemos hoy, en medio de nuestras propias batallas y desafíos, cultivar un corazón que siga a Adonai de forma plena, total? ¿Cuáles son los gigantes que hoy están capturando nuestra mirada? Y lo más importante, ¿cómo podemos aprender a desviar la vista de ellos y enfocarla en la gloria de aquel que ya nos prometió la victoria? Bueno, muchas gracias por acompañarnos una vez más en este estudio del Bet Midrash. ¡Shalom!